Muy bien, ahí comenzó a grabar, entonces el saludo formal, buenas tardes a todos y bienvenidos, bienvenidas. Hoy estamos comenzando un horario poco habitual, no importa, arrancamos de igual manera. Gracias por haber esperado y arranquemos con nuestra clase de hoy, que es la última clase de la unidad número 2, la última clase teórica, ¿está bien? Con esto cerramos todo lo que es la unidad con respecto a lo que es la derivada. Así que, tranqui, ¿sí? Vamos a cerrar con una de las últimas aplicaciones de la derivada, que es la construcción de polinomios de Taylor y Maclaurin, se dicen. Se llaman estos polinomios, son bastante interesantes. Y estos, para armar estos polinomios, justamente nosotros necesitamos la herramienta de la derivada. ¿Está bien? Y vamos a cerrar con los teoremas que hacen referencia a la derivada. Son teoremas, algunos bastante sencillos, otros que decís, ok, sí tiene sentido, y después hay uno que es el teorema del L'Hopital, que es el que más les va a interesar a ustedes en cuanto a practicidad a la hora de resolver límites, ¿está bien? Así que el plan es ese a grandes rasgos, así que arranquemos así completamos nuestra unidad. Bien. La pantalla ya la ven todos, ¿verdad? Sí, sí. Bien. Sí. Muy bien, vamos con eso entonces. Ahí debería dejar de tomar mata si no se escucha el ruidito de la última chupada. Bueno, arranquemos. Vamos con entonces lo que es el polinomio de Taylor y Maclaurin, ¿está bien? Acá están nuestros dos personajes a los cuales hace referencia el nombre de estos polinomios. La idea es ver cómo es el desarrollo de la fórmula de Taylor, está bien, para ver cómo se llega a la construcción o a la conclusión de cómo generar estos polinomios. El polinomio de Maclaurin es un caso muy particular, ¿sí?, de lo que es Taylor. Taylor podríamos decir que él genera o nos propone el armado de polinomios para cualquier valor del dominio de una función, mientras que Maclaurin lo hace en un punto determinado. Ya después vamos a ver cuál es. Vamos a ver lo que es la generalización y después la cuestión sería, bueno, ver para qué sirven estos polinomios, ¿no? Efectivamente, no es que se van a construir porque sí, sino porque tienen una aplicación muy interesante a la hora de estudiar funciones. Entonces, antes de comenzar con el tema, ¿sí?, la idea es aclarar, hacer una pequeña anotación de qué es la función factorial, ¿sí? No sé si la habrán visto alguna vez, pero se simboliza con el signo de exclamación, ¿está bien? Y esta función lo que implica es una multiplicación sucesiva de los números enteros naturales, ¿sí?, o sea, los positivos, de forma descendiente, ¿está bien? Por ejemplo, si yo pienso en el factorial de 3, esto es hacer 3 por 2 por 1, ¿sí?, de forma decreciente hasta llegar al 1. Esto nos daría entonces que el factorial de 3 es 6. Por ejemplo, si pienso en el factorial de 4, esto implica hacer 4 por 3 por 2 por 1, y esto nos daría 24 en este caso. ¿Cuánto daría el factorial de 5? 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Claro, y eso nos daría, efectivamente, 120, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Bien. El factorial de 6, obviamente, ya es de 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, eso nos daría 720, y así sucesivamente, ¿sí? Si nosotros planteamos el factorial de n, eso sería hacer n por n menos 1, por n menos 2, y así sucesivamente hasta llegar a 4 por 3 por 2 por 1, ¿está bien? Todos los números que se multiplican de forma decreciente después de lo que sería n, hasta llegar a 1. Bien, por definición o por convención, si se quiere, vamos a decir que el factorial de 1 es 1, ¿está bien? Lo mismo que el factorial de 0, esto ya es por convención también, vamos a decir que el factorial de 0 es 1, ¿está? Como para tener esas, para que estos dos valores, digamos, estas dos expresiones no vayan en contra de lo que es la definición del factorial, ¿está bien? Por convención vamos a decir que el factorial de 1 y el factorial de 0 es igual a 1. Bien,
Se entendió la idea del factorial, ¿no? Porque lo vamos a usar para un par de notaciones que van a aparecer ahora en un rato. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Continuemos entonces. Vamos a analizar entonces de lo que se trata la fórmula de Taylor, ¿sí? A grandes rasgos, Taylor lo que nos plantea son dos cuestiones, que acá viene esta idea de para qué sirve generar los polinomios de Taylor, ¿sí? Por un lado, los polinomios van a tener un cierto grado n, que eso nosotros ya lo sabemos, está bien, con coeficientes reales, y cuando nosotros tenemos un cierto polinomio, podemos construir otro polinomio, ¿está bien? También de grado n, o n polinomios a la vez, no idénticamente nulos, que van a ser las derivadas sucesivas del polinomio original. Entonces, volvemos con esta idea. Si nosotros tenemos un polinomio, podemos generar otros polinomios, ¿está bien? Que esos polinomios, o con respecto a sus coeficientes, que vamos a ir construyéndolos, van a depender de la derivada del polinomio original. Por otro lado, cuando nosotros logremos generar este polinomio de Taylor, construir este polinomio usando las derivadas, nos va a servir para precisar el error entre lo que es la función original y la función que nosotros, y el polinomio que vayamos construyendo. ¿Está bien? Esto lo vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? Con un ejemplo un poco más práctico. La cuestión sería la siguiente. Vamos a poder calcular el error como la diferencia entre la función derivable, la función de la que nosotros vamos a partir, y el polinomio que vamos a generar usando lo que nos plantea Taylor. ¿Está bien? Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que vamos a poder hacer con lo que es los polinomios de Taylor. Poder después calcular un pequeño error que se comete en un cierto valor del dominio de la función. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a considerar que nosotros tenemos un polinomio p de x, ¿está bien? Donde pueden caber la expresión general, ¿no? A sub 0 más a sub 1 por x a la 1 más a sub 2 por x a la 2 y así sucesivamente hasta el término principal del polinomio, ¿está bien? Con a sub n por x a la n, ¿no? Este sería un polinomio de grado n. Entonces, si nosotros tenemos un polinomio, siempre lo vamos a poder expresar, ¿está bien? Dado un cierto número k cualquiera, como potencia de lo que sería x menos k. Acá tengan en cuenta, ¿sí? Cuando nosotros estamos trabajando con funciones polinómicas, que cuando usamos el teorema de Gauss, aplicábamos Ruffini y factorizamos esos polinomios, ¿no? En función de, por ejemplo, lo que era el cálculo de las raíces de ese polinomio, y los íbamos expresando de esta forma, ¿verdad? Bueno, acá estaríamos usando algo bastante similar a esa idea. Ya vamos a ver por qué. Entonces, la cuestión es que para poder un polinomio expresarlo como potencias de x menos k, donde k va a ser un valor que yo voy a elegir al azar, está bien, no necesariamente tiene que ser la raíz del polinomio, vamos a tener que hacer divisiones sucesivas, ¿está bien? Por ese binomio que estamos trabajando. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a dividir el polinomio p de x, en este caso es un polinomio de grado 3, menos 2x al cubo, menos 4x al cuadrado, más 8x más 16, y lo vamos a dividir por x menos 3. Bueno. Entonces, hacemos la división, ¿no? Para eso vamos a aplicar lo que es la regla de Ruffini, ¿sí? Tomamos los coeficientes del polinomio p, menos 2, menos 4, 8 y 16, y como lo vamos a dividir en este caso por el polinomio, por el binomio x menos 3, en donde nuestro k originalmente va a ser 3 positivo, ¿está bien? K originalmente es 3. Cuando nosotros factoricemos el polinomio en función de este 3, lo vamos a escribir de esta forma, ¿no? Como x menos 3. ¿Estamos de acuerdo con esa idea, no? Que era lo que hacíamos cuando dividíamos un polinomio por una raíz que habíamos encontrado con Gauss. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí. Perfecto. Por eso esta diferencia de que si lo voy a dividir por x menos 3, acá lo consideramos como positivo. Bien.
Acá la regla ustedes ya la conocen. Tenemos los coeficientes del polinomio. El primer coeficiente queda sin modificarse. Menos 2 por 3 es menos 6. Sumamos de forma vertical. Menos 4 más menos 6 es menos 10. Menos 10 por 3 es menos 30. Sumamos de forma vertical. 8 más menos 30 es menos 22. Y menos 22 por 3 es menos 66, que sumado con 16, esto nos daría un resto de menos 50. ¿Está bien? Entonces, fíjense acá que nosotros estamos dividiendo este polinomio por un k cualquiera, ¿sí? Que en este caso es 3, que como no es 3, como no es raíz de este polinomio, fíjense que el resto, en este caso, es distinto de 0 como nos daba cuando trabajábamos con Gauss, ¿sí? El objetivo no es buscar raíces, sino poder expresar este polinomio como potencias de x menos 3. Entonces, ya dividimos, digamos, al polinomio por lo que es el valor de 3, y entonces vamos a empezar a factorizar este polinomio en función de los valores que tenemos acá. Entonces, recordemos que menos 2, menos 10 y menos 22 van a ser los coeficientes del polinomio resultado, ¿sí? En donde vamos a ir completando con las x, teniendo en cuenta que tienen que tener un grado menos que el polinomio original. O sea que esto me quedaría como menos 2, x al cuadrado, menos 10, x a la 1, menos 22, ¿está bien? Ese sería el polinomio resultado de lo que es la regla de Ruffini. Esto siempre lo multiplicábamos por x y el valor que usamos en la tabla de Ruffini, pero cambiado de signo. Hasta acá me siguen, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Entonces, a esto le tenemos que agregar el resto que nos está sobrando, que en este caso es menos 50. ¿Está bien? Entonces, a partir de acá, vamos a seguir dividiendo por el valor este elegido, que es k, que es 3, ¿sí? A este polinomio, el polinomio que nos resultó de lo que es de la regla de Ruffini, ¿sí? Entonces, volvemos a tomar sus coeficientes, menos 2, menos 10 y menos 22, sí, ya lo hacemos directamente de acá. Y volvemos a aplicar la regla de Ruffini. El primer coeficiente queda como está, 2 por 3 es menos 6, sumamos de forma vertical, menos 10 más menos 6 es menos 16, y menos 16 por 3 es menos 48. Sumando con el menos 22, esto nos da un resto de 70 negativo. Por lo tanto, en este caso nos va a quedar un polinomio, ¿no? 2 y menos 16 de grado 1. Esto sería de la siguiente forma, ¿no? Nos quedaría como menos 2 por x a la 1, menos 16, ¿está bien? Ese sería el polinomio que es, resulta de esta segunda regla de Ruffini, por x y el valor que usamos en la tabla de Ruffini cambiado de signo, que es menos 3. Esto sería hasta acá, pero le tenemos que agregar, ¿qué cosa? El menos 70, que es el resto que nos quedó. Entonces, fíjense que este polinomio, ¿está bien? El del paso anterior, ahora es toda esta expresión. ¿Y todo esto qué? Multiplicado por ¿quién? Por x menos 3, ¿está bien? ¿Hasta acá me van siguiendo con el procedimiento? Sí, sí. Sí, profe. ¿Sí? Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Porque la idea es tratar de llegar a que p de x esté escrito como potencias de x menos sk por el que yo estoy dividiendo, que en este caso sería nuestro 3. Entonces lo que vamos a hacer acá es aplicar propiedad distributiva entre estos dos términos que tenemos dentro de este primer factor, ¿no? Dentro de este corchete. Entonces, x menos 3 por el primer término haría que nos quede menos 2x menos 16 por x menos 3 al cuadrado. ¿Está bien? Y en el caso del segundo término me quedaría menos x menos 3 por menos 70, y acá tenemos este término que tenemos acá. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, sí. Bien. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a seguir factorizando un poco más esto. Recordemos que tenemos un polinomio de grado 3 y hasta acá no lo visualizamos del todo, pero lo vamos a hacer de la siguiente forma, ¿no? Si al polinomio que nos quedó de la última regla de Ruffini que aplicamos, ¿sí? Menos 2x menos 16, volvemos a dividirlo por 3, ¿está bien? El menos 2 va a quedar como está, eso se queda sin modificar, menos 2 por 3 es menos 6, sumamos con el menos 16 y eso nos da un resto de menos 22, entonces eso implica que el polinomio que nos queda acá es un polinomio constante, ¿no? Un polinomio de grado 0 que sería menos 2 por
esto lo vamos a multiplicar por x y el valor de Ruffini cambiado de signo, ¿está bien? Nos quedaría de esta forma y a eso le tenemos que agregar el resto que nos sobró, que era menos 22. Entonces, este primer factor, menos 2x menos 16 del paso anterior, ahora lo puedo escribir de esta forma, ¿no? Como menos 2 por x menos 3, por x menos 3, ¿está bien? Menos 22. Y eso va a estar multiplicado ¿por quién? Por el factor que estaba afuera, x menos 3 al cuadrado, y todos los términos anteriores. ¿Hasta acá me van siguiendo? Sí. Dame un segundito que termino de copiar. Tranqui, tranqui. Igual todavía no terminamos, porque faltaría aplicar la propiedad distributiva en este primer término, ¿sí? Listo. Entonces, aplicamos la propiedad distributiva dentro de lo que sería este primer factor, ¿no? Dentro de este corchete, en estos dos términos que tenemos. Entonces tendríamos x menos 3 al cuadrado por el primer factor, ¿está bien? Ahí lo podríamos multiplicar con este x menos 3, y eso nos da menos 2 por x menos 3 al cubo. Después tenemos x menos 3 al cuadrado por menos 22, nos da este término que está acá, menos 22 por x menos 3 al cuadrado, y todos los términos que siguen de los pasos anteriores, ¿sí? Entonces, fíjense que en este caso nos queda el polinomio p de x, ¿sí? Expresado en función de, o como potencia, sí, en función de las potencias de lo que sería este binomio de x menos 3, ¿no? Donde nuestro k, que fue un valor elegido al azar, era 3, ¿está bien? Entonces, este polinomio p de x ahora está escrito de esta forma, ¿sí? Y este polinomio equivale exactamente igual a esto que nosotros tenemos acá, nada más que ahora está escrito de otra forma, como en potencia de x menos 3, donde k valía 3 positivos, ¿sí? Y fíjense que se condice, digamos, el grado de lo que es el binomio x menos 3 elevado al cubo con el grado del polinomio original. ¿Está bien? ¿Se entendió lo que estamos haciendo? Sí. Bien, esto es lo que nos plantea Taylor en una primera instancia, pero esto ahora lo vamos a mejorar, ¿sí? Porque en este caso lo que nosotros estamos haciendo es construir un polinomio en función de un cierto k, dividiéndolo sucesivamente hasta llegar a la expresión final. Pero nosotros ahora podemos hacer otra cosa, porque sabemos cuál es la herramienta de la derivada. Así que vamos a ver qué es lo que nos plantea Taylor a partir de acá, para llegar a al mismo resultado que tenemos acá, pero de una forma un poco más práctica, más canchera, más rápido, ¿sí? Porque esto puede resultar a veces un poco extenso. Imaginen que tenemos un polinomio de grado 5, esto sería, ¿sí? Como 5 o 6 veces tendríamos que estar dividiendo por Ruffini para llegar a esto. Sin mencionar que en el medio tenemos que aplicar propiedad distributiva y demás, ¿está bien? Entonces, vamos a ver cómo generar este mismo polinomio, pero de una forma mucho más sencilla. Entonces, todo polinomio de grado n, ¿sí? Se puede expresar como potencias de x menos k, como lo vimos recién. Y lo que vamos a hacer es obtener otro polinomio del mismo grado, ¿está bien? De la siguiente forma. Recordemos que acá tenemos la escritura general de un polinomio de grado n, ¿sí? Desde su coeficiente independiente hasta su coeficiente principal. Y esto entonces lo vamos a poder escribir de esta forma. ¿Está bien? Es el mismo polinomio de grado n, pero ahora tiene forma de donde nosotros podemos ver el binomio x menos k en todo lo que es el polinomio. ¿Está bien? Un cierto coeficiente más un coeficiente por x menos k más un coeficiente por x menos k al cuadrado, y así sucesivamente hasta el último factor. ¿Está bien? Esto es lo que nos plantea entonces Taylor. ¿Estamos de acuerdo hasta acá, verdad? Con esta generalización. Hasta ahí vamos. Hasta ahí sí. Hasta ahí vamos. Bien, bien. Vamos todavía. Entonces, ¿cuál es la cuestión acá? Los coeficientes a sub i, es decir, a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub n, ¿sí? ¿Cuánto valen? Porque si yo quiero escribir un polinomio como productos o como potencias de lo que sería x menos k, uno lo puede hacer tranquilamente. Vengo y copio exactamente esta estructura y ya está. La cuestión es que a mí me estaría haciendo
falta saber cuánto valen esos coeficientes, porque es justamente lo que van a hacer la diferencia entre que esté inventando el polinomio o que lo esté calculando, ¿no? Entonces, esos coeficientes a sub i, nosotros los podemos expresar, ¿sí?, como derivadas del polinomio p de x. Ojo al piojo, ¿está bien? Pero van a ser derivadas ¿en dónde? No en cualquier lado, sino en para cuando x vale k. ¿Está bien? Entonces, estos coeficientes vamos a demostrar ahora con un pequeño análisis de que se pueden obtener entonces, o podemos concluir que esos coeficientes van a ser las derivadas del polinomio evaluados en ese k donde yo estoy queriendo, el valor ese donde yo quiero usarlo para poder expresar el polinomio como producto o como potencias de x menos k. Entonces, miren lo siguiente. Tengan en cuenta, este es nuestro polinomio, ¿está bien? El polinomio de grado n, de acá. Y vamos a derivar esto. Uy, esperen. Vamos a derivarlo, ¿sí? Si yo derivo este polinomio que tenemos acá, este coeficiente, ¿no? Como es el coeficiente independiente, su derivada va a ser 0. Ya está, no está. Si yo derivo este segundo término, a sub 1 por x, la derivada que va a ser a sub 1. Si yo derivo este segundo término, a sub 2 por, tengan en cuenta que los a sub i, ¿sí?, son coeficientes. Si nosotros derivamos este término, a sub 2 por x al cuadrado, eso va a resultar ser 2 por a sub 2, ¿está bien? Ah, estamos derivando esta parte, sí, estamos derivando los paréntesis, perdón. Vuelvo a repetir lo mismo que dije antes. La derivada del coeficiente independiente a sub 0 va a ser 0, ¿está bien? Porque es una constante. La derivada de este segundo término, a sub 1 por la derivada de lo que sería x menos k, ¿está bien? La derivada de k es al ser una constante 0, la derivada de x es 1, y nos quedaría a sub 1 por 1, y es este término que está acá. ¿Estamos de acuerdo con esto que estoy diciendo? Sí. Sí. Bien. Vamos con la derivada del segundo término. Está bien, bastante similar. A sub 2 por ser una constante se mantiene y lo único que vamos a hacer es derivar la función que acompaña. Pero en este caso es una función compuesta. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la función principal en este paréntesis? Bueno, igual algo pueden ver ahí, ¿no? La potencia. La potencia. Entonces, al derivar la potencia como función principal nos quedaría 2 multiplicando la constante por la función secundaria sin modificarse elevado a la 1. ¿Está bien? Porque le bajamos el grado. Esto obviamente está multiplicado por la derivada de la función secundaria, que sería la derivada de x menos k es solamente 1. ¿Está bien? No hace falta agregarlo ahí. Pero está. ¿Sí? ¿Qué pasa si derivamos el tercer, 1, 2, 3, el cuarto término? ¿Sí? Lo mismo, el a sub 3 va a quedar constante y derivamos el paréntesis que acompaña. En este caso pasa lo mismo, la potencia es la función principal, entonces nos quedaría 3 por la constante, por la función secundaria sin modificarse, elevado a una unidad menos, o sea, al cuadrado, por la derivada de esta función secundaria que sería 1. ¿Está bien? Nos va quedando de esta forma. Y así sucesivamente todos los términos. Hasta llegar al último, en el que estamos derivando esto, a sub n es una constante, derivamos esto de la misma forma que hicimos antes, n es la función principal, o sea que nos quedaría n por a sub n, por la función secundaria elevado a n menos 1, ¿no? Porque le bajamos un grado, por la derivada de la función secundaria, que en este caso vuelve a ser 1. ¿Estamos de acuerdo con estas expresiones que tenemos acá? Sí. ¿Sí? Miren, les fue diciendo al final de 1 por 1. Bien, ¿qué pasa si nosotros derivamos esta expresión otra vez? La derivada de sub 1, acá como nos quedó como una constante, su derivada va a ser 0, desaparece. ¿Qué pasa si derivamos este segundo término? Bueno, 2 por a sub 2 es una constante, eso se mantiene, y la derivada en este caso de x menos k va a resultar ser 1. ¿Estamos de acuerdo con esa idea, no? Sí. Bien, pasamos al término que sigue. 3 por a sub 3
eso se va a mantener porque es una constante, y en este caso derivamos este término. Nuevamente la potencia es el valor, es la función principal, o sea que esto nos quedaría 2 por 3 por a sub 3 por la función secundaria sin modificarse, elevado a la 1 por la derivada de la función secundaria, que en este caso sería 1. Y así sucesivamente con todos los términos hasta llegar a este último término, que vuelve a ser lo mismo, ¿no? N por a sub n es una constante, eso se mantiene. Y derivamos la función que acompaña. Entonces, nuevamente, la potencia es la función principal, o sea que vamos a tener n-1 por la constante que acompañaba, por la función secundaria sin modificar, elevado a ¿qué? A la n-2, porque si a esto le bajamos un grado, es decir, le restamos otro 1, nos quedaría de esta forma, ¿no? Por la derivada de la función secundaria, que en este caso vuelve a ser 1. ¿Estamos de acuerdo con estas expresiones? Sí. Bien. Sí, profe. Volvemos a derivar por tercera vez. Esto es como para que vayan viendo por dónde viene la mano, ¿sí? Este primer término, 2 por a sub 2, al ser una constante, en el paso que sigue, desaparece. Entonces pasamos al segundo término. 2 por 3 por a sub 3, esto es una constante, eso se mantiene en lo que es la derivada, y derivamos la función que acompaña. La derivada de x menos k, en este caso va a resultar ser 1. ¿Está bien? Así con todos los términos. Hasta llegar al último, nuevamente derivamos esto, n-1 por n por a sub n, todo esto es una constante que se mantiene en el paso siguiente, y derivamos la función que acompaña. Entonces, nuevamente, la potencia es la función principal, entonces nos quedaría n-2 por la constante que acompañaban, por la función secundaria sin modificarse, elevado a n-3 en este caso, porque al n-2 si le bajo un grado, es decir, le resto un 1, me quedaría n-3. Entonces, ¿se va siguiendo cómo viene esto, cómo va quedando la estructura? Entonces, si nosotros vamos derivando esto de forma indefinida, podemos generalizar que la derivada enésima, ¿está bien? Fíjense, tenemos la derivada primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. La derivada enésima, ¿qué va a resultar ser? Va a terminar, vamos a ir eliminando todos los términos que siempre van a quedar constantes del paso anterior, y en definitiva, fíjense lo que nos queda acá. n-2 por n-1 por n, ¿sí? Todos estos términos, ¿está bien? Por toda esta parte nosotros los podemos cambiar por lo que sería n factorial por, ¿quién? La constante enésima, ¿no? A sub n. Obviamente este término en la última derivada de todas va a desaparecer como va pasando siempre, ¿está bien? Por eso podemos concluir que la última derivada va a tener esta expresión. Entonces, teniendo esto, ¿hasta acá me siguen con estas derivadas generales que fuimos viendo? Sí, profe, sí. Bien. Teniendo esto, ¿está bien? Vamos a evaluar las expresiones estas derivadas que fuimos encontrando en lo que es K. Entonces, nosotros tenemos el polinomio original, ¿sí? Ya está acá, esta era su expresión original, es decir, de acá donde nosotros hemos partido con las derivadas. Si nosotros en este polinomio, ¿está bien? Evaluamos acá, ¿está bien? Todos estos términos se van a hacer 0, porque acá voy a tener k menos k, esto es 0, chau. K menos k, 0, 0 al cuadrado, se hace 0 todo esto. K menos k, 0, 0 al cubo, por esto se va. Y así con todos los términos. ¿Cuál es el único término que me queda? A sub 0. ¿Está bien? O sea, el polinomio evaluado en k me va a dar solamente el término independiente. ¿Me siguen con esto? Sí, sí. Bien. Vamos con la primera derivada. Esta era la primera derivada del polinomio p de x, ¿sí? ¿Qué va a pasar acá? Si en esta derivada nosotros evaluamos acá, de la misma forma que hicimos antes, este término se hace 0. Este término se hace 0. Todos los términos se van a hacer 0, excepto ¿quién? A sub 1. Entonces, la k evaluado en la primera derivada del polinomio nos va a dar a sub 1.
Fíjense acá, no es accidental, les estoy poniendo por 1 factorial. Ya van a ver por qué. ¿Está bien? Esta era la segunda derivada. ¿Está bien? La segunda derivada del polinomio. ¿Qué pasa si acá lo evaluamos en la segunda derivada? Este término se va a hacer 0. Todos los términos se van a hacer 0 hasta el último. ¿Qué es lo único que me va a quedar? 2 por a sub 2. O sea que puedo concluir que k, evaluado en la segunda derivada, lo voy a poder expresar como 2 factorial por a sub 2. Recordemos que el factorial de 1 es 1, que es el 1 que está acá adelante. Recordemos que el factorial de 2 es 2, que es este 2 que está acá adelante. Vamos con la tercera derivada, ¿sí? Es para que vayan viendo las conclusiones. Si nosotros evaluamos acá, en lo que sería la tercera derivada, todos los términos que tienen el factor x menos k se van a anular, excepto el primero de todos, que me va a quedar de esta forma. Por lo tanto, puedo concluir que la k evaluada en la tercera derivada me va a quedar como el factorial de 3 por a sub 3. Recordemos que el factorial de 3 sería 3 por 2 por 1. ¿Está bien? Que son estos números que están acá. ¿Sí? Entonces, de forma general podemos decir que la derivada enésima, que nosotros habíamos concluido que era n factorial por a sub n, podemos decir que cuando nosotros evaluemos acá, en esa última derivada de todas, va a resultar ser n factorial por a sub n. ¿Está bien? Ahora la cuestión es, bueno, ¿y quiénes son estos a sub n, a sub 0, a sub 2, a sub 3? ¿Sí? Bueno, de ahí lo que nosotros vamos a tener que hacer es un pequeño despeje para poder llegar a la conclusión de saber quién era efectivamente esos a sub 0, esos coeficientes que tenemos acá en el polinomio de Taylor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si nosotros de acá despejamos los coeficientes, los a sub 0, ¿está bien? Acá yo tendría que haber agregado 0 factorial, ¿está bien? No lo agregué, pero ese 0 factorial pasaría dividiendo a p sub k, ¿está bien? Tendríamos 0 factorial. En el caso de este término, si yo despejo a sub 1, me quedaría como la primera derivada del polinomio con k evaluado ahí, dividido 1 factorial, ¿está bien? Este 1 factorial que multiplica pasa dividiendo. Si acá despejamos a sub 2, ¿está bien? Tendríamos k evaluado en la segunda derivada dividido 2 factorial. Y así voy a ir haciendo con todos. A sub 3 termina siendo ¿quién? K evaluado en la tercera derivada dividido 3 factorial. De forma general podemos decir entonces que el término, el coeficiente enésimo va a ser k evaluado en la derivada enésima dividido n factorial. ¿Se entiende esta conclusión que tenemos acá? Sí. Sí, es medio fuerte. Pero vamos a ver cómo se aplica esto, ¿sí? Entonces, si nosotros tomamos ese despeje que acabamos de hacer, pero lo reemplazamos en la expresión general, nosotros tendríamos esto. Este era el polinomio escrito de forma general como potencias de x menos k, ¿no? De ese binomio del que nosotros en el primer ejemplo dividimos constantemente aplicando la regla de Ruffini. Ahora, los a sub i, a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub n, esos ya sabemos ahora la forma que tienen. Tienen esta forma. A sub 0 va a ser k evaluado en el polinomio. A sub 1 va a ser k evaluado en la primera derivada dividido 1 factorial. A sub 2, ¿quién va a ser? K evaluado en la segunda derivada dividido 2 factorial. A sub 3 va a ser k dividido, k evaluado en la tercera derivada y dividido por 3 factorial. Y así sucesivamente hasta llegar a el coeficiente enésimo, que es k evaluado en la enésima derivada dividido en n factorial, ¿sí? Y todas esas, los coeficientes siempre van a estar acompañados del producto de x menos k, ¿no? Fíjense que siempre las potencias de los binomios coinciden con los términos por los coeficientes que se dividen, ¿no? Acá divido por 1 factorial y acá tengo x menos k elevado a la 1. Acá divido por 2 factorial, x menos 2 al cuadrado. Acá divido por 3 factorial y acá es x menos 3 al cubo. Acá divido por n factorial y acá tengo x menos k a la n. Y así sucesivamente, ¿sí?
Esto es entonces lo que se llama el polinomio de Taylor, ¿está bien? Así se construye un polinomio de Taylor, usando las derivadas sucesivas del polinomio, ¿está bien? Para calcular los coeficientes, ¿sí? E ir multiplicándolos por el binomio de x menos k, ¿está bien? Entonces, ahora, ¿cuál es la cuestión? En vez de hacer las derivadas sucesivas que veníamos haciendo con la regla de Ruffini, ¿sí? Y haciendo las propiedades distributivas, sumando términos semejantes y demás, en vez de hacer todo ese proceso, directamente ahora podemos hacer esto. Calcular derivadas, dividirlos por los factoriales que corresponden y multiplicarlos por el x menos k y elevado a la respectiva potencia que tengan, y listo. Bastante sencillo. En el ejemplo anterior, ¿sí? Que nosotros lo hicimos con la regla de Ruffini, ¿está bien? Habíamos obtenido esta expresión, ¿estamos de acuerdo? Esto es lo que habíamos llegado en el ejemplo de Ruffini. Sí, sí. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Vamos a ver si esto se cumple, ¿sí? Esto que tenemos acá. Menos 50, ¿está bien? Sale de hacer 3 evaluado en el polinomio. Si ustedes hacen la cuenta de ese polinomio original que teníamos, que era, bueno, ya no me acuerdo la estructura que tenía, pero si ustedes evalúan a 3 en ese polinomio va a dar menos 50. Este menos 70 que tenemos acá va a surgir de evaluar a 3 en la primera derivada del polinomio dividido 1 factorial, y les va a dar este menos 70. Este menos 22, ¿de qué va a salir? Y de hacer 3 evaluado en la segunda derivada y dividirlo por 2 factorial, ¿sí? Y finalmente el menos 2 va a surgir de hacer 3 evaluado en la tercera derivada del polinomio y dividirlo por 3 factorial, ¿sí? Después lo demás es la estructura que corresponde a los factores x menos k, ¿sí? Vamos a volver a ese polinomio, ¿sí? Este era el polinomio. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Esperen que... Ahí está. Vamos a hacer las derivadas juntos. Voy a poder escribir porque tengo un brazo, ¿cómo se dice? Inhabilitado. Porque tengo una pequeña bendición durmiendo mientras yo trabajo. 2x al cubo, menos 4x al cuadrado, más 8x más 16. Bien, ese es el polinomio que nosotros teníamos, ¿está bien? Entonces, vamos a ver si esto se condice con lo que nos plantea Taylor. Él entonces nos dice que para los coeficientes de este polinomio, ¿sí? Se obtienen de las derivadas sucesivas de este polinomio. Entonces, en primera instancia, lo que nosotros necesitamos es lo que sería el coeficiente independiente de ese polinomio, ¿no? Que eso surge haciendo, en este caso nosotros a este polinomio lo estamos dividiendo por k siendo igual a 3, ¿no? Este era el valor por el que lo estábamos dividiendo. Entonces, a nuestro polinomio P lo vamos a evaluar en 3. Quiero que me digan cuánto es el valor de cuando uno evalúa a 3 en el polinomio. Les tiene que dar justamente menos 50. Pero bueno, hagan la cuenta y fíjense si efectivamente da. Sí, sí. No, menos 50. ¿Da? Sí. Bien, perfecto. Perfecto. Bien, vamos ahora con lo que sería la primera derivada de este polinomio. ¿Cuál sería la derivada de este polinomio?
6x al cuadrado menos 8x más 8 dividido 1, ¿no? ¿Sería? No, esta es la derivada. ¿Está bien? Ah. Esta es la derivada del polinomio. Tranqui, tranqui. Igual está bien lo que dijiste, pero vamos con lo que iba a decirles, claro. Vamos a evaluar entonces a 3 en esta primera derivada. ¿Está bien? ¿Cuánto daría 3 evaluado en esta derivada? Menos 70. Bien. Obviamente, a menos 70, esperen, acá nunca lo puse, menos 50 dijeron, ¿no? Acá, este coeficiente menos 70, si nosotros lo dividimos por 1 factorial, va a dar este menos 70 que tenemos acá. O sea que se cumple perfectamente. Vamos a calcular lo que sería la segunda derivada de nuestro polinomio. En este caso sería ¿cuánto? 12x menos 8. Menos Menos 12x menos 8. X menos 8. Bien. Ahora vamos a, lo mismo que hicimos antes, vamos a evaluar a 3 en esta segunda derivada, ¿no? ¿Cuánto nos daría? Menos 44. Bien, menos 44. Fíjense que este menos 44, si nosotros los dividimos por 2 factorial, que sería 2, nos da menos 22, que es el valor que está acá, el coeficiente de acá. ¿Sí o no? Sí. Sí, sí. Ay, qué maravilla las matemáticas. Bien. En este caso vamos a calcular la tercera derivada de este polinomio, que en este caso sería ¿cuánto? 12, menos 12. Menos 12 solo. ¿Está bien? Ya está, llegamos al valor de la constante. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la tercera derivada, perdón, 3 evaluado en la tercera derivada para este polinomio? ¿Cuánto va a dar? 3. No, Menos 3 menos evaluado 12. en la función queda exactamente lo mismo, ¿no? Porque es un de 12. Menos 12 dividido 3 factorial. Entonces, claro, acá nos quedaría menos 12 dividido 3 factorial, que 3 factorial es 3 por 2 por 1, que sería 6. Menos 12 dividido 6, acá está este 2 que tenemos. ¿Está bien? Entonces, fíjense que uno puede llegar a este polinomio, el polinomio de Taylor, ¿sí? Con las derivadas sucesivas, sin la necesidad de hacer, digamos, toda esta parte tediosa, ¿no? Y que se puede volver bastante engorroso, sobre todo si un polinomio ya tiene un grado más grande. ¿Está bien? Entonces, les voy a plantear, a modo de ejercicio, ¿sí? Que ustedes expresen este polinomio de grado 4 como potencias del binomio de x menos 1. ¿Lo vamos haciendo juntos y lo vamos analizando? Dale, profe. Bueno, Dale, dale que va. como quiera, va. Bien. Me hago el pie. Bien. Lo primero que necesitamos, ¿no? Es saber qué cosa, porque si yo a este polinomio lo voy a escribir como potencias de x más 1, ¿quién sería acá en este caso? Epa, primera pregunta. Menos 1. Menos 1, ¿está bien? Tengamos en cuenta que este valor, cuando nosotros lo expresamos como factores de la división, siempre se considera con el signo contrario, ¿no? O sea que si acá está sumando, k va a ser negativo. Entonces, vamos a empezar a construir este polinomio. Este es nuestro polinomio, ¿está bien? Y entonces a partir de acá lo que necesito es, en primera instancia, calcular la imagen, ¿no? De lo que sería menos 1 evaluado en p de x. Entonces tendríamos menos 1 evaluado en este polinomio, va a dar 12. ¿Está bien? O sea que este 12, para lo que es la estructura de este polinomio expresado como potencias de x menos 1, 12 sería el coeficiente independiente, ¿no? El coeficiente que no tiene, que no va a estar acompañado de este factor.
La primera derivada de este polinomio, ¿sí? Sería 4 por x al cubo menos 21x cuadrado más 2x menos 2. ¿Estamos de acuerdo con esta derivada? Sí. ¿Sí, no? Lo mismo que hicimos antes, evaluamos a menos 1 en esta derivada. En este caso nos va a dar menos 29. Volvemos a derivar el polinomio p de x. Su segunda derivada nos daría 4 por 3, 2x al cuadrado, menos 42x, más 2, y la derivada de menos 2, que es 0. Sí. Evaluamos a menos 1 en la segunda derivada, en este caso nos da 56. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Sí, no? Sí, sí. Sí, hasta ahí vamos, profe. Bien. Seguimos evaluando, seguimos derivando, ¿está bien? Hay que derivar hasta llegar a la constante, ¿sí? Derivamos por tercera vez, la derivada de 2x al cuadrado es 24x, la derivada de menos 42x menos 42 y la derivada de 2 es 0. Entonces, evaluamos acá, que en este caso es menos 1, en nuestra tercera derivada, y nos queda menos 66 en este caso. Derivamos por cuarta vez, y en este caso nos da 24, que es la constante a la que tenemos que llegar, ¿sí? Obviamente nosotros sabemos que si acá, que era menos 1, ¿no? Lo evaluamos en esta derivada, nos va a dar 24 mismo, ¿está bien? No lo anoté acá, pero se sabe que al ya hacer una constante, esa derivada, la evaluación en la derivada va a ser 24. Entonces, sabiendo esto, ¿está bien? Estos valores, podemos armar ya directamente el polinomio, ¿sí? Obviamente siguiendo lo que es la fórmula de Taylor. Entonces nos quedaría esta forma, ¿no? Menos 12, que es la constante del polinomio. Después tendríamos menos 29 dividido 1 factorial, y en este caso lo acompañamos por el primer factor de x menos k, o sea que sería x más 1 a la 1. Después tendríamos 56 dividido 2 factorial por x más 1 elevado al cuadrado. Después tendríamos 66 negativo dividido 3 factorial por x más 1 al cubo. Y por último tendríamos 24 dividido 4 factorial por x más 1 a la cuarta. ¿Estamos de acuerdo con esta estructura, no? ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Estamos cumpliendo con las mismas estructuras de la fórmula de Taylor, ¿no? Bien, lo único que vamos a hacer acá es ajustar estas cuestiones. 12 queda como está, menos 29 dividido 1 factorial es menos 29, nos queda por x más 1. 56 dividido 2 factorial nos va a dar 28 por x más 1 al cuadrado. Menos 66 dividido 3 factorial resulta ser menos 11 por x más 1 al cubo. Y 24 dividido 4 factorial, en este caso resulta ser 1, ¿sí? Por x más 1 a la cuarta. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí nos quedó el polinomio p de x escrito como potencias de x más 1, es decir, para cuando acá vale menos 1, usando las derivadas sucesivas y la fórmula de Taylor. Esto es el polinomio de Taylor para este polinomio. ¿Qué les parece? Que está buenísimo. Está bueno, ¿no? Sí. Bastante práctico y facilito, si se quiere. Sí. ¿No? ¿Cómo están los demás? ¿Qué opinan, gentes? Sí, bien, profe. ¿Estamos? La gente del chat, a ver, una señal de vida. Ahí me estaban respondiendo lo de los valores. ¿Estamos bien? No me dicen nada, pobre, ya no dan más. ¿Sí? Esto es un ejemplo de cómo construirlo, ¿está bien? Ahora vamos a ver la aplicación, digamos, de cómo nos sirve o de qué serviría armar un polinomio de Taylor, ¿está bien? Claro, Fede, vos llegaste recién, ¿no? Bueno, te lo digo rápidamente. No, dividir por los factoriales estos, ay Dios. Cuando vos tenés el factorial de un número, ¿sí? Es ese número y después multiplicarlo por los enteros que le siguen de forma decreciente. ¿Está bien? El factorial de 3 es 3 por 2 por 1. Siempre es hasta llegar a 1, ¿no? Porque si llego hasta 0, todos los factoriales me darían 0 y no tiene sentido. Ahí está Ángel muy bien con los ejemplos.
El factorial de 4 va a ser 4 por 3 por 2 por 1. El factorial de 5, 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Sí? Y así sucesivamente. Siempre es de forma decreciente hasta llegar a 1. Por eso acá en estos ejemplos, ¿sí? Acá tendríamos menos 29 dividido el factorial de 1, que va a ser 1, por eso es 29 negativo. 56 dividido el factorial de 2 sería, el factorial de 2 es 2 por 1, que es 2, o sea que sería 56 dividido 2, que es 28. Menos 66 dividido el factorial de 3, el factorial de 3 es 3 por 2 por 1, que en este caso sería 6. Por eso menos 66 dividido el factorial de 3 resulta ser menos 11. ¿Se entiende? Y así con el 24, el factorial de 4. ¿Sí, Fede? Bien. ¿Cuál es la cuestión? Acá nosotros vimos un ejemplo de cómo construir el polinomio de Taylor, ¿sí? Buenísimo. Pensándolo como, bueno, yo tengo un polinomio cualquiera y lo voy a escribir como potencias de x menos un k elegido al azar. En este caso nosotros lo hicimos con k valiendo menos 1, por ejemplo. Listo, ya vimos cómo se construye con las derivadas sucesivas. Ahora la cuestión es, bueno, ¿y de qué sirve esto o cómo lo puedo aplicar, digamos, al estudio de funciones? A esta idea de calcular un error, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que se nos plantea ahora. Van a ver que parece algo súper interesante acá. Nosotros podemos usar esta misma técnica, ¿sí? De lo que es la construcción del polinomio de Taylor, ¿sí? Para calcular polinomios, ¿sí? De un cierto grado n, que eso se los va a decir la consigna, o lo pueden hacer ustedes, dependiendo el contexto, ¿sí? Pueden usar o pueden calcular ciertos polinomios del grado que necesiten, para aproximarse a una función en un determinado valor de su dominio, ¿sí? De eso me sirve. En los ejemplos anteriores, que nosotros estamos construyendo un polinomio determinado a partir de un polinomio dado, bueno, nosotros encontramos un polinomio como potencias de x menos k del mismo grado que el polinomio original. ¿Está bien? Ahora nosotros, como lo vamos a aplicar a una función, por eso se dice que podemos calcular un polinomio de grado n. Acá el grado del polinomio va a depender exclusivamente de mí o de la consigna que me estén dando. Entonces, vamos a tratar de encontrar el polinomio de grado 4, en este caso, ¿sí? Para aproximarnos a la función f de x, logaritmo natural de x, ¿está bien? ¿En dónde? En x igual a 1 del dominio. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la cuestión? Yo voy a tener una cierta función, en este caso es el logaritmo natural de x, y la idea es encontrar un polinomio de grado 4 que se aproxime a esta función. Cuando decimos que se aproxime, es porque estoy tratando de encontrar un polinomio que se comporte de la misma forma que la función, pero ¿en dónde? Alrededor de, en este caso, x igual a 1. ¿Está bien? Obviamente los polinomios que nosotros vamos a ir encontrando se van a ir ajustando a la curva solamente alrededor de ese valor, pero no a lo largo de todo el dominio, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo. Si yo quiero construir el polinomio de grado 4, ¿sí? Vamos a hacerlo de la misma forma que hicimos recién. Es decir, voy a tener la función f de x, que es el logaritmo natural de x, y si yo lo quiero construir el polinomio alrededor de este valor, entonces este valor va a ser mi k, que era en el ejemplo anterior, ¿no? Es decir, a 1 lo voy a empezar a evaluar en la función y en las sucesivas derivadas de esta función. ¡Epa! Ojo al piojo. Entonces, f de x es logaritmo natural de x. La primera derivada, es decir, la derivada del logaritmo natural de x resulta ser 1 sobre x. Vamos a una segunda derivada. La segunda derivada de 1 sobre x resulta ser menos 1 sobre x al cuadrado. Y vamos con una tercera derivada, ¿sí? En donde la derivada de menos 1 sobre x al cuadrado resulta ser 2 sobre x al cubo. Y como me piden que sea de grado 4, voy a derivar por una cuarta vez. Entonces la derivada de 2 sobre x al cubo termina siendo menos 6 sobre x a la cuarta. ¿Con esto me van siguiendo? Sí, sí. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos la función y tenemos sus 4 derivadas porque me piden que sea de grado 4. Entonces, con esto voy a evaluar a 1 en cada una de estas funciones y de sus respectivas derivadas para después poder plantear
esos coeficientes divididos los factoriales correspondientes, ¿no? Entonces, 1 evaluado en la función f de x, la original, o sea que tendría el logaritmo natural de 1, resulta ser 0. 1 evaluado en la primera derivada, 1 dividido 1, es 1. 1 evaluado en la segunda derivada, tendríamos menos 1 sobre 1 al cuadrado, que es menos 1. 1 evaluado en la segunda derivada sería 2 sobre 1 al cubo, que es 2. Y 1 evaluado en lo que sería la cuarta derivada, sería menos 6 sobre 1 a la cuarta, que es menos 6. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, profe, hasta ahí sí. ¿Sí? Bien. Con esta información vamos a construir el polinomio de Taylor de grado 4, ¿sí? Que nos quedaría de esta forma. El valor 0 es el coeficiente independiente, ¿no? Cuando evaluamos acá en el polinomio, o en este caso en la función. Después empezamos con la estructura. Tendríamos 1 dividido 1 factorial por ¿quién? Por x menos 1 a la 1. Después tendríamos menos 1 dividido 2 factorial por x menos 1 al cuadrado. Después tendríamos 2 dividido 3 factorial por x menos 1 al cubo. Y finalmente, menos 6 dividido 4 factorial por x menos 1 a la cuarta. ¿Estamos de acuerdo con esta estructura? Estamos siguiendo la fórmula de Taylor, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Se entiende? Fíjense que acá estamos haciendo polinomio grado 4, ¿no? Bien. Resolvemos las divisiones que se pueden resolver. Obviamente a 0 no lo consideramos para lo que es como un término, porque el 0 en la suma no nos aporta nada. 1 dividido 1 factorial, esto resulta ser 1, o sea que me queda 1 por x menos 1. 1 dividido 2 factorial, el factorial de 2 es 2, por lo tanto me queda menos 1 medio por x menos 1 al cuadrado. 2 sobre 3 factorial, esto resulta ser 1/3 de x menos 1 al cubo. Y 6 negativo dividido 4 factorial resulta ser 1/4 por x menos 1 a la cuarta. Con esto logramos llegar al polinomio de grado 4, ¿sí? Que este polinomio van a ver que se aproxima o se comporta muy, muy similar a la función logaritmo natural de x alrededor de este valor del dominio. Vamos a verlo. Esta es la función original, el logaritmo natural de x. Esto es f de x, ¿está bien? Y presten atención qué es lo que va a pasar alrededor de 1, ¿sí? 1 en este dominio. Es decir, centren la vista en este puntito de acá. Si nosotros graficásemos vamos a graficar término a término, ¿está bien? Si graficáramos el primer término, que sería x menos 1 solamente, nosotros tendríamos una recta, ¿está bien? Es decir, tendríamos un polinomio de grado 1. Recuerden que nosotros calculamos un polinomio de grado 4. ¿Qué pasa si yo grafico los dos primeros términos? En ese caso tendríamos una función cuadrática. Esto entre paréntesis. Fíjense que en 1, la recta, esta x menos 1, como que se comporta bastante similar, ¿no? A la curva alrededor de este punto. O sea, fíjense que como que están bastante similares, ¿no? Como que están cerquitas ahí, pero se comporta bastante similar. Si nosotros graficamos los dos primeros términos, ahí tendríamos ya una función de un polinomio de segundo grado, que es este que está acá, esta curva azul. Que fíjense que alrededor de 1, esta curva, esta parábola, como que se comporta bastante similar, ¿no? Al logaritmo natural de x. ¿Qué pasa si grafico los tres primeros términos? Ahí tendríamos un polinomio de grado 3. Fíjense cómo queda el polinomio de grado 3. Alrededor de 1, ¿sí? La curva esta, como que se comporta como que cada vez se va pegando al logaritmo natural de x cada vez más tiempo. ¿Lo ven? ¿Qué pasa si graficamos los cuatro términos? Es decir, el polinomio de grado 4. Fíjense cómo queda. Alrededor de lo que es 1, este polinomio se ajusta bastante más tiempo, digamos, ¿no? Alrededor de lo que es la función logaritmo natural de x. De chapa, yo les tengo graficado acá el polinomio, ¿cómo sería el polinomio de grado 5?
Miren cómo es el polinomio de grado 5. Nosotros no lo calculamos, está bien, porque solo lo hicimos hasta el grado 4, pero les agregué este para que vean cómo quedaba. Este es el polinomio de grado 5. Fíjense que alrededor de lo que es 1, como que esta curva, el polinomio de grado 5, la curva violeta, como que se ajusta más tiempo, ¿no? Alrededor de lo que es el logaritmo natural de x. ¿Lo van viendo? ¿Ha tenido sentido un poco de esto? Sí, se ve, se ve. Sí, profe. Bien, entonces la cuestión es esta, ¿no? Teniendo una cierta función, si nosotros hacemos derivadas sucesivas, dependiendo del grado que nos pida la consigna o el grado que yo necesite ajustarme a la curva, podemos construir un cierto polinomio de Taylor en un valor determinado del dominio de la función, ¿está bien? En este caso lo hicimos alrededor de 1, pero lo podríamos haber hecho alrededor de 2, alrededor de 3, de 4, de 1 medio, ¿sí? No importa. Y llegar específicamente a ese polinomio que se va a ajustar alrededor de ese valor, y fíjense que se ajusta siempre bastante muy similar a la curva, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo más. ¿Qué pasa, ¿no? Cuando el polinomio de Taylor se calcula en k igual 0? Es decir, para cuando x vale 0, ¿no? El polinomio va a quedar expresado de la siguiente forma. Este es el polinomio de Taylor que nosotros teníamos, ¿no? Esto es la conclusión que nosotros habíamos llegado hace un rato. Si nosotros el polinomio de Taylor lo calculamos para cuando k vale 0, ¿está bien? Nosotros obtendríamos lo siguiente, esta expresión, ¿está bien? K ahora va a valer 0, o sea que nosotros vamos a evaluar a 0 en el polinomio, en la primera derivada dividido 1 factorial, 0 evaluado en la segunda derivada dividido 2 factorial, y así sucesivamente. Y todos estos términos, ¿está bien? Van a quedar solamente x, ¿no? X a la 1, si k vale 0, ¿qué voy a tener? X al cuadrado. Si k vale 0, voy a tener x elevado al cubo, y así sucesivamente, ¿no? Si k vale 0, acá tendríamos x a la n, ¿está bien? ¿Se entiende esta expresión nueva? Si nosotros calculamos el polinomio de Taylor en 0. Sí. Bueno, cuando uno calcula el polinomio de Taylor en 0, para cuando k vale 0, este polinomio es el que se le llama polinomio de Maclaurin, ¿sí? Por eso decimos que el polinomio de Maclaurin es un caso particular del polinomio de Taylor. ¿Por qué? Porque a Taylor yo lo calculo en cualquier valor del dominio. Ahora, si yo a Taylor lo calculo para cuando x vale 0, obtengo un caso especial, que es el polinomio, en este caso que se llama de Maclaurin. ¿Está bien? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a calcular el polinomio de Maclaurin de grado 5 para un polinomio que se va a aproximar a la función coseno de x. Fíjense que acá obviamente no se les dice en qué valor del dominio vamos a calcular el polinomio de Maclaurin. ¿Por qué? Porque si ya me dicen Maclaurin, ya estoy sobreentendiendo que este polinomio se va a calcular en ¿dónde? Para cuando x vale... ¿Vale? 0. Exactamente. Entonces, cuando ustedes lean en una consigna polinomio de Maclaurin, ya se sobreentiende que ustedes van a calcular ese polinomio para cuando x vale 0. Distinto es si ustedes leen calcular el polinomio de Taylor, bueno, es porque ahí sí les van a tener que decir un cierto valor del dominio. Entonces, si quiero un polinomio de grado 5, voy a tener que derivar 5 veces. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos la función f de x, que es el coseno de x, ¿no? Es la función original. Vamos a derivar por primera vez. La derivada del coseno de x es menos seno de x. Vamos a derivar al menos seno de x nuevamente para obtener la segunda derivada. La derivada del menos seno es menos coseno de x. Vamos a derivar por tercera vez. La derivada del menos coseno de x resulta ser seno de x positivo. Vamos a derivar por cuarta vez. La derivada del seno es coseno de x. Y derivamos por última vez por quinta. La derivada del coseno es menos seno de x. ¿Estamos de acuerdo con estas derivadas? Sí. Bien. Entonces, como voy a calcular el polinomio de Maclaurin, voy a evaluar a 0 en cada una de estas 6 funciones que tenemos acá. Entonces, 0 evaluado en f de x, la función original,
me va a dar 1, ¿no? Porque el coseno de 0 es 1. 0 evaluado en la función menos seno de x, seno de 0 es 0 y 0 negativo, bueno, es lo mismo que 0. 0 evaluado en la segunda derivada, en este caso nos va a dar menos 1. 0 evaluado en la tercera derivada, como es seno de x, es 0. 0 evaluado en la cuarta derivada, nos va a dar 1. Y 0 evaluado en la quinta derivada, nos va a dar 0 nuevamente. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. Sí, profe, hasta ahí. Bien. Entonces con esto vamos a formar la estructura de Maclaurin, que sería la siguiente, ¿no? 1 para lo que sería f de 0, ¿está bien? Más el segundo coeficiente dividido 1 factorial por x a la 1, menos 1 dividido 2 factorial por x a la 2, más 0 dividido 3 factorial por x al cubo, más 1 dividido 4 factorial por x a la cuarta, y el último, más 0 dividido 5 factorial por x a la quinta. Lo único que hicimos fue llevar estos coeficientes y completar la estructura de lo que sería el polinomio de Maclaurin. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, sí. Recordemos que k en este caso vale 0, por eso no aparece acá la estructura de x menos k a la algo, porque k vale 0, entonces por eso nos queda x a la 1, x a la 2, x a la 3, ¿sí? Profe, disculpe que le interrumpa. Le aviso que me tengo que retirar. Ah, bueno, ¿tu apellido? Vázquez, dejó un mensaje igual también ahí en el chat. Ah, bueno, dale, buenísimo. Dale, Ángel, nos vemos después. Nos vemos, gente. Cuídate. Entonces, en definitiva, nos queda 1. Obviamente este término, al tener un 0, se anula este término. 1 dividido 2 factorial termina siendo 1 medio de x al cuadrado. Este término se anula. 1 dividido 4 factorial es 1 sobre 24x a la cuarta. Y el último término, al tener un 0, se anula. Por lo tanto, el polinomio de quinto grado resulta ser este polinomio, que en realidad es un polinomio de cuarto grado, ¿no? Entonces, fíjense lo que pasa acá. Este gráfico que tenemos acá corresponde a la función coseno de x, ¿sí? Y lo que nosotros queríamos era un polinomio que se aproxime a esta función, ¿en dónde? En 0, para cuando x vale 0. Entonces, si yo grafico el primer término, nos daría una función constante, ¿está bien? Fíjense que a la altura de lo que es x igual a 0, esta recta se ajusta muy poco a lo que sería alrededor de esta pequeña curva, ¿está bien? Acá solamente se ajusta, muy poquito. ¿Qué pasa si grafico los dos primeros términos? Tendría una función cuadrática. Tendría que esto que está acá. Bueno, esta función cuadrática, para cuando x vale 0, se ajusta un poco bastante, ¿no? A la curva. ¿Y qué pasa si grafico los tres términos completos? Me queda esta curva. Y como pueden ver, alrededor de lo que es para cuando x vale 0, este polinomio grado 4, fíjense que se aproxima a la función coseno bastante más tiempo, ¿no? En comparación a la anterior, como que se va ajustando un poco más. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, gente? Sí, sí. ¿Qué les parece? Sí, profe. Sí, o sea que claro, cuanto mayor sea el grado del que acompaña a la X, más se asemeja el dibujo. Claro. Mientras ustedes vayan calculando polinomios más grandes, de grados más grandes, van a ir obteniendo polinomios que se van a ir ajustando, ¿sí?, a las curvas mucho más tiempo. Incluso, esto, bueno, no lo vemos, pero se los cuento de forma anecdótica. Con esto incluso nosotros podemos, acá con este ejemplo, fíjense que una función una función trigonométrica como lo es el coseno de x, lo podemos expresar como sumas o lo podemos expresar como polinomios, ¿sí? Fíjense que acá un polinomio de grado 4, fíjense lo similar que es, ¿está bien?, al coseno de x. Si yo sigo agregando más términos, voy a ir encontrando polinomios que se van a ir ajustando cada vez más a lo largo de todo el dominio de la función. Es re interesante, porque podríamos pensar esta función trigonométrica como un polinomio. Es una locura, pero esto lo podemos hacer gracias al polinomio, en este caso de Maclaurin o de Taylor, si lo hacemos en otro valor distinto del dominio, ¿sí?
Bien. ¿Se entendió entonces esto de Taylor y Maclaurin? Sí. Sí. ¿Sí? Súper, Sí, profe. súper interesante, ¿sí? Bien. Les voy a dar un pequeño respiro mientras voy abriendo el power de los teoremas. Acá está. Que son cortitos, es un power súper cortito por suerte. Bueno, me alegro que vayan entendiendo el tema este de Taylor y Maclaurin porque es un tema bastante amigable y súper práctico y bueno, es súper interesante esta idea de que uno puede pensar una función una función trigonométrica como una función polinómica. Es una locura. Es como cuando decimos que un número natural elevado a un número irracional nos da otro número natural, ¿no? Que era lo que pasaba cuando hablamos de los logaritmos, ¿se acuerdan? Era una locura también eso. Bien, ahí abrí el power. Bien, fíjense, son 7 diapositivas, ¿está bien? Es cortito, es solamente mencionarlos a los teoremas y terminamos acá, ¿está bien? Como para no quemarles tanto la cabeza. Bien, vamos con los teoremas y con esto cerramos lo que es esta segunda unidad finalmente de todo lo que hace a las derivadas y todo lo que implica las derivadas. En estos teoremas sí tenemos al teorema de Rolle, al teorema de Lagrange, al teorema de Cauchy y al teorema de L'Hopital, que L'Hopital es el más interesante de todos para ustedes. El teorema de Rolle dice lo siguiente. Si una función es continua en un intervalo cerrado AB y derivable en el mismo intervalo pero abierto, y se da la casualidad también de que las imágenes de los extremos del intervalo, es decir, f de A es igual a f de B, entonces eso implica que existe un valor C que pertenece al dominio de la función, para el cual la función derivada en C va a ser igual a 0. ¿Está bien? Eso es lo que nos está diciendo el teorema de Rolle. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Vamos a calcular el valor C, que tiene que pertenecer al intervalo 0,4, ¿está bien? Que cumpla con el teorema de Rolle. Si la función f de x es esta función que tenemos acá, que como pueden ver es una función del tipo homográfica. Para ver si C pertenece al intervalo y en realidad la única condición que tenemos que ver es el teorema de Rolle, tenemos que calcular las imágenes de 0 y de 4 en esta función y tienen que coincidir. Si eso sucede, entonces voy a poder calcular a C. F, obviamente, es una función continua, ¿sí? Para todos los valores de x que sean distintos de -2. Recordemos que en este caso, al ser una función homográfica, el denominador no puede ser 0, ¿está bien? Entonces, sabemos que va a ser continua para todo el valor del dominio, excepto para 2. Pero, ¿qué pasa? -2 no pertenece al intervalo que yo estoy considerando. Por lo tanto, yo sé que la función va a ser continua en este intervalo que yo estoy considerando. Así que me quedo tranquilo. Así que ahí cumple con la condición de ser continua en este intervalo. ¿Está bien? Obviamente la función también va a ser derivable. ¿Sí? Si ustedes calculan las imágenes de los extremos de este intervalo que estamos considerando, la imagen de 0 y la imagen de 4, van a ver que da exactamente lo mismo. ¿Sí? 0 al cuadrado es 0, 4 por 0 es 0, o sea que me queda 0 en el numerador. Y 0 más 2 es 2, o sea que esto me queda 0 sobre 2, que es 0. Y si evaluamos a 4, 4 al cuadrado es 16, 4 por 4 es 16, o sea que esto queda 16 menos 16, que es 0. Y 4 más 2 son 6, queda 0 sobre 6, que es 0. O sea que la imagen de estos dos valores coinciden y es 0. O sea que con estas dos cuestiones cumplimos con las condiciones de Rolle. Entonces, derivamos a la función, a f de x, ¿sí? Porque el teorema de Rolle dice que si esto sucede, entonces nosotros vamos a poder calcular el valor para el cual la derivada primera se anula, y ese valor va a ser c, ¿no? Entonces, derivamos a la función. Como tiene forma de división, tenemos que aplicar la regla de la división de funciones. La primera función derivada, x al cuadrado menos 4, resulta ser 2x menos 4, por la segunda función sin derivar, menos la primera función sin derivar, por
la segunda función derivada, que en este caso es 1, todo sobre la segunda función sin derivar al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. Sí, profe. Bien. Bien. Entonces, en este caso vamos a trabajar un poco algebraicamente con esta derivada, ¿sí? En el caso de lo que es el numerador, vamos a aplicar propiedad distributiva, teniendo cuidado con el tema de los signos y demás, y se va llegando a esta expresión que, trabajando algebraicamente, sumando términos semejantes y demás, llegamos a x cuadrado más x menos 8. La cuestión es la siguiente, ¿no? ¿Cuál es el valor de c que hace 0 a esta primera derivada? Como tiene forma de división, ¿no? Una división, ¿cuándo va a valer 0? Cuando el numerador vale 0. Exactamente, cuando el numerador vale 0. Entonces, si nosotros a partir de acá calculamos, ¿no? Para qué valores se hace 0 este numerador, vamos a encontrar el valor de esa constante c que anula a la primera derivada. O sea que esto nos quedaría como c al cuadrado más 4 por c menos 8 igual a 0. De acá se concluye que hay dos valores posibles. Uno va a ser 1,464 y el otro va a ser menos 5,644. Obviamente el segundo valor no pertenece al intervalo 0,4 que nosotros estamos considerando. Por lo tanto, la respuesta única en este caso va a ser la primera solución, ¿no? 1,464. ¿Sí o no? Sí, profe. Muy bien, muy bien. Bueno, y eso es lo que nos cuenta el teorema de Rolle, ¿no? Esto fue un ejemplo bastante sencillo y práctico. El teorema de valor medio o teorema de Lagrange dice, si una función es continua en un intervalo cerrado AB y derivable en el mismo intervalo pero abierto, entonces existe un punto C que pertenece al intervalo en el que se verifica esta cuestión que tenemos acá, que la derivada, C evaluada en la primera derivada es igual a esta estructura, a f de b menos f de a sobre b menos a. Si ustedes recuerdan un poco, esta escritura hace referencia al cálculo de la pendiente de una recta que pasa por dos puntos. ¿Sí? Interesante esto. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a calcular C, que pertenece al intervalo 0,3, ¿sí? Que cumple con las condiciones del teorema de Lagrange, para la función x al cuadrado. ¿Sí? La función x al cuadrado es una función polinómica, por lo tanto va a ser continua en el intervalo 0,3, no hay ningún problema con eso. Obviamente, al ser una función polinómica también es derivable en el mismo intervalo, así que tampoco hay problema con eso. Y entonces vamos a considerar la derivada de la función, ¿no? En este caso es bastante facilito, la derivada es 2x, y entonces lo que nosotros tenemos que hacer para calcular el valor c, ese c que pertenece al intervalo de la función, vamos a plantear esta fórmula que es para calcular la pendiente de una recta, ¿no? Que pasa por dos puntos. Entonces vamos a calcular f de 3 menos f de 0 sobre 3 menos 0, ¿sí? La diferencia entre los extremos del intervalo. Y eso va a ser igual a ¿qué cosa? A c evaluado en mi derivada. Mi derivada es 2x, por lo tanto me queda 2 por c. Bien, calculamos las imágenes y dividimos por 3 menos 0, ¿no? F de 3 es 9, f de 0 es 0, 3 menos 0 es 0, por lo tanto nos queda 9 tercios. ¿Está bien? Y si acá despejamos que el 3 está multiplicando, pasa y dividiendo, nos queda que c vale 3 medios. Y 3 medios efectivamente pertenece al intervalo 0,3. Esto es lo que estamos viendo gráficamente. Si nosotros consideramos la parábola x al cuadrado dentro del intervalo que va de 0 a 3, ¿sí? Si nosotros calculamos la recta que pasa por los extremos de este intervalo 0,3, la recta pasaría por el punto 0,0 y por el punto 3,9 en este caso, ¿no? Esa sería la recta que pasa por los valores del extremo del intervalo que yo estoy considerando. Esta recta, entonces, que es una recta secante a la curva, va a tener la misma inclinación que la recta tangente que va a pasar por el punto C. Pero este punto C
en este caso sería 3 medios para nosotros, ¿sí? Esa recta tangente va a tener la misma inclinación que ¿quién? Que la recta secante que pasa por los puntos de los extremos del intervalo. Eso es lo que nos plantea el teorema de Lagrange, ¿sí? Que nosotros podemos encontrar ese valor medio, ¿sí? Que pertenece a un cierto intervalo. Medio no significa que sea, que se encuentre justo en el punto medio, ¿eh? ¿O sí? Ah, mira, me acaba de surgir esa duda a mí. ¿Está bien? La idea es encontrar ese valor medio en donde se va a generar una recta tangente que va a tener la misma inclinación que ¿quién? Que la recta secante que unen los extremos del intervalo que yo estoy considerando. ¿Se entendió lo que plantea el teorema del valor medio de Lagrange? Sí, profe. Sí, se entiende la lógica. Sí. Bien. Vamos con el teorema de Cauchy, que es un poco menos interesante que los dos anteriores, porque esto es más una fórmula que otra cosa, ¿sí? Para lo que es el teorema de Cauchy, nosotros estamos considerando ahora dos funciones distintas, una función f y una función g. Las dos tienen que ser continuas en el intervalo que yo estoy considerando y ambas también tienen que ser derivables en el mismo intervalo abierto a b. Y se tiene que cumplir también que para todo valor de x pertenecientes al intervalo que yo estoy considerando, la derivada de g tiene que ser distinto de 0. Porque en este valor, ¿sí? Para lo que es la fórmula, acá tengo g, la derivada de la función, está dividiendo. Entonces, por eso se pide que no puede ser 0 la derivada en este intervalo. Si se cumplen todas estas condiciones, entonces va a existir un valor c que va a pertenecer al intervalo, tal que se va a cumplir esta fórmula que tenemos acá. Vamos a ver si podemos encontrar ese valor c a partir de esta expresión que se nos están planteando, ¿no? Es la diferencia de las imágenes de los extremos del intervalo en f, dividido la diferencia de las imágenes de los extremos del intervalo, pero evaluado en g. Y eso va a ser igual a ¿qué cosa? A la derivada de f dividido la derivada de g para el mismo valor c. En este caso tenemos f, una función polinómica, x al cubo menos 1, y una función g, una función cuadrática, x al cuadrado más 2. Vamos a tratar de encontrar el valor de c, ¿está bien? Que pertenece al intervalo 1, 2 en este caso, y que verifiquen las hipótesis del teorema. Entonces, por un lado, ambas funciones como son polinómicas, sabemos que son continuas inderivables tranquilamente en cualquier en cualquier intervalo del dominio, en este caso 1, 2. Listo, ya cumple con las hipótesis. Vamos con la formulita. Entonces, la derivada de g, ¿está bien? De g de x al ser 2x, ¿está bien? La derivada de esta función al ser 2x, que es una función continua, no se anula dentro del intervalo que estoy considerando, que es el intervalo 1, 2. No se anula, no vale 0 para dentro de este intervalo, así que estamos bien. Entonces planteamos. La derivada de f, en este caso nos va a quedar, ¿no? La derivada de f es 3x al cuadrado, dividido la derivada de g, x al cuadrado más 2, va a ser 2x. Simplificando, nos queda que, en definitiva nos queda que 3x sobre 2 tiene que ser igual a ¿qué cosa? A la diferencia de las imágenes de f, de los extremos del intervalo, dividido la diferencia de las imágenes de g, evaluado de g de los extremos del intervalo. Entonces, este valor x va a ser nuestro valor c, que es lo que nosotros queremos calcular. F de 2 en este caso da 7, f de 1 da 0, g de 2 da 6 y g de 1 da 3. Entonces, nos va a quedar 7 sobre 3 y despejando a c de este último paso nos queda que c en definitiva vale 14 novenos. Que 14 novenos pertenece al intervalo 1, 2. ¿Sí? Esto es lo que nos plantea Cauchy para lo que es uno de los teoremas con respecto a lo que son las derivadas. ¿Sí? Pero en este caso Cauchy está relacionando dos funciones. No solo las relaciona a través de sus derivadas, sino que las relaciona a través de una división. ¿Sí? ¿Se entendió este ejemplo? Sí, se entendió. Un poquito más amplio eso. Sí, se entendió. Es un poco más abstracto, pero lo que nos plantea Cauchy acá, ¿sí?
viene bastante práctico a lo que es el teorema de L'Hopital, que ese es el teorema que a ustedes les va a gustar más todavía. El teorema de L'Hopital dice lo siguiente, este es el último teorema. Si nosotros tenemos dos funciones f y g, ¿está bien? Que cumplen con las hipótesis de Cauchy, es decir, que son derivables, que son continuas, ¿sí? Y que la segunda, y que la derivada de g no se anula en el intervalo que estoy considerando. Y también se cumple lo siguiente, ¿no? Que el límite para cuando x tiende a de la función f de x es 0 y el límite para cuando x tiende a de g también es 0, entonces miren lo que sucede acá. El límite para cuando x tiende a un cierto valor del dominio de la división de funciones, que según estas condiciones que me están dando acá, este límite se indeterminaría. Esto me daría 0 sobre 0. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Esto se indeterminaría, según los datos que me están dando acá. Si un límite se indetermina, lo que nos plantea L'Hopital, un amigo total, dice que este límite va a ser igual al límite para cuando x tiende a de las derivadas de las funciones. Fuertísimo. Es decir, vamos a poder salvar una indeterminación derivando a las funciones. Fuertísimo. Vamos a hacer un ejemplo. Miren esto. Tenemos el límite para cuando x tiende a 0 del seno de x sobre el logaritmo natural de x. Obviamente estos dos límites se indeterminan, ¿no? Si x tiende a 0, el seno de 0 es 0. O sea que el numerador se anula. En el denominador, 0 más 1 es 1, y el logaritmo natural de 1 es 0. O sea que esto me queda 0 sobre 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, como este límite se indetermina, aplicamos L'Hopital. O sea, vamos a derivar a la función del numerador y la función del denominador. Ojo acá, porque L'Hopital lo que nos propone es derivar la función del numerador y derivar la función del denominador. O sea, lo tomo como dos funciones distintas, a f por un lado y a g por el otro. No voy a derivar la división, ¿está bien? No voy a aplicar la regla de la división de funciones, sino que derivo el numerador por un lado y derivo el denominador por otro. Son dos cosas distintas. Entonces esto nos quedaría de la siguiente forma. El límite para cuando x tiende a 0, aclaramos que en el paso siguiente a este límite estamos aplicando L'Hopital, ¿sí? O sea que estamos derivando. La derivada del seno de x es coseno de x, acá está. Y la derivada del logaritmo natural de x más 1, al ser una función compuesta, esto nos quedaría 1 sobre la función secundaria por la derivada de la función secundaria, que en este caso es un 1, ¿no? O sea que nos queda esta expresión que está acá. Entonces, si nosotros evaluamos a 0 en esta nueva función, el coseno de 0 es 1. Y en el denominador tendríamos 1 dividido, 0 más 1 es 1, 1 sobre 1 es 1. Por lo tanto, el límite es 1. ¿Está bien? Entonces, salvamos la determinación de esta función derivando, aplicando L'Hopital. ¿Está bien? Y no tuvimos que aplicar ninguna de las reglas que nosotros vimos a principio de lo que fue la primera unidad, ahí cuando hablábamos de límites. Miren esta. Tenemos límite para cuando x tiende a pi sobre 2 de coseno de x sobre x menos pi sobre 2. Obviamente si nosotros evaluamos el valor al que tiende la x en esta función, el coseno de pi sobre 2 va a ser 0, ¿sí? Un valor que tiende a ser un infinitésimo, y en el denominador tendríamos pi sobre 2 menos pi sobre 2, eso también va a tender a 0. Entonces, para salvar la indeterminación, ¿qué hacemos? Aplicamos L'Hopital y derivamos. La derivada del coseno de x resulta ser menos seno de x, y la derivada de x menos pi sobre 2 es 1. ¿Bien? Si evaluamos acá a pi sobre 2 en esta función nueva, el seno de pi sobre 2 es 1, ¿no? Y con el menos de adelante resulta ser menos 1. En el denominador no lo puedo evaluar, o sea que me queda 1. O sea que esto termina siendo menos 1. ¿Se entiende? ¿Cómo funciona la regla de L'Hopital? Sí, está buena, sí, sí. Nos permite ahora trabajar con límites, pero directamente derivándolos en el caso que se indeterminen, ¿sí? Es una regla que creo que es uno de los teoremas más
interesantes para lo que implica, por un lado, los límites y por el otro lado lo que implican las derivadas, ¿está bien? Esto se generaliza para lo que es L'Hopital, es decir, voy a poder aplicar esta misma regla si a mí se me generan indeterminaciones del tipo 0 sobre 0, si es que la x está teniendo infinito, o si se me provocan indeterminaciones del tipo infinito sobre infinito, si la x está tendiendo a un número del dominio, un valor del dominio, o si se me genera una indeterminación del tipo infinito sobre infinito, si estoy trabajando con x tendiendo al infinito, ¿está bien? O sea que en general, al teorema de L'Hopital lo puedo usar en cualquier tipo de límite que esté trabajando y que se me generen estas indeterminaciones, ¿está bien? Vamos a ver un par de ejemplos. Acá les pido paciencia porque los ejemplos no son muy amigables, ¿sí? La idea es que ustedes vean cómo se salvan estas indeterminaciones, después en todo caso las analizan un poco mejor y con más tiempo, ¿sí? Así que no entren en pánico. Tenemos límite para cuando x tiende a infinito, ¿sí? De esta función. Si nosotros evaluamos el infinito acá, 1 sobre infinito, sabemos que esto es 0, y el seno de 0 es 0, o sea que el numerador tiende a 0. El denominador, fíjense la forma que tiene, ¿no? 2 sobre 3 por x. Si la x tiende a 0, a infinito. 3 por infinito es infinito, y 2 sobre infinito, eso nos daría 0. Entonces, como estamos, fíjense, la x tiende a infinito, pero en este caso nos da una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Entonces, aplicamos L'Hopital. Vamos a derivar la función del numerador. El tema es que esto es una función compuesta. La función principal es el seno y la función secundaria es 1 sobre x, o sea que esto nos quedaría el coseno de la función secundaria por la derivada de la función secundaria, que en este caso es menos 1 sobre x al cuadrado, sobre la derivada de 2 sobre 3x resulta ser menos 2 sobre 3x al cuadrado, ¿sí? ¿Hasta acá me siguen? ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Cómo? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, antes de evaluar el infinito en esta función, obviamente podemos hacer un pequeño ajuste algebraico, simplificando las x, ¿sí? Entonces, este menos 2 sobre 3 lo vamos a poder reescribir como 3 medios, ¿sí? Esta fracción que está acá. Menos por menos es más, o sea que nos queda positivo esta cuestión. Y ahora sí, vamos a evaluar el infinito acá. 1 dividido infinito es 0, el coseno de 0 es 1, y 1 por 3 medios resulta ser 3 medios. O sea que salvamos la indeterminación de esta función. ¿Se entendió? Sí, profe. Muy bien. Vamos con un segundo ejemplo. Tenemos límite para cuando x tiende a infinito, en este caso de e a la x más x sobre 2 por e a la x, ¿sí? Son ejemplos quizás muy distintos a los que nosotros estuvimos trabajando cuando estudiamos límites, pero la idea es analizar las derivadas distintas que puede haber cuando uno calcula el límite en una función un poco más compleja de la que nosotros trabajamos, ¿no? Entonces, si evaluamos el infinito en esta función, obviamente, e a la infinito más infinito es infinito, y 2 al infinito por 2, esto también nos va a dar infinito. O sea que obtenemos una indeterminación. Acá no podemos hablar esto de dividir por la x de mayor exponente, porque no estamos dividiendo polinomios, sino que estamos dividiendo funciones un poco más complejas, ¿está bien? Entonces, al ser funciones complejas y no poder usar esa regla que nosotros habíamos visto, usamos la regla de L'Hopital, ¿está bien? Entonces vamos a derivar. La derivada de e a la x es e a la x. La derivada de x es 1. Y la derivada de 2 por e a la x resulta ser lo mismo, 2 por e a la x. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros volvemos a evaluar el infinito en esta función, vamos a ver que esto se vuelve a indeterminar. Me va a quedar infinito más 1 que es infinito, e al infinito, que es infinito por 2, también vuelve a ser infinito. Esto se vuelve a indeterminar. Entonces, puedo volver a aplicar la regla del L'Hopital por segunda vez. O sea, vuelvo a derivar. La derivada de e a la x es e a la x, la derivada de 1 es 0.
y la derivada de 2 por e a la x es 2 por e a la x. Entonces acá, algebraicamente, antes de evaluar el valor al que tiende la x, simplificamos los e a la x y esto resulta ser un medio. ¡Qué maravilla! ¿Cuál es la cuestión con este ejemplo? Que uno puede aplicar la regla de L'Hopital varias veces hasta que el límite salvemos la indeterminación. ¿Se entiende? Acá en este caso se nos indetermina 2 veces. Recién en la tercera, ahí encontramos el verdadero valor. ¿Sí o no? Sí. Sí, sí. ¿Estamos bien, gente? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno. Creo que este es el último ejemplo, si mal no recuerdo. Este es un límite del número e. ¿Se acuerdan que uno de los límites que más trabajo nos daban, digamos, desde el punto de vista algebraico, ¿no? En este caso, si la x tiende a infinito, ¿no? 2 sobre infinito es 0, y 1 más 0 es 1, e infinito dividido 5 es infinito, o sea que esto nos da la indeterminación de 1 a la infinito. Por lo tanto, vamos a ver cómo aplicar la regla de L'Hopital acá. En primera instancia, antes de aplicar la regla, tenemos que hacer una pequeña sustitución acá, ¿sí? Un ajuste con respecto a lo que es la escritura de la función. Vamos a llamar a toda la función esta a la que le estamos aplicando el límite, lo vamos a llamar i. Entonces, vamos a aplicar logaritmos en ambos miembros, ¿sí? En este caso logaritmo natural de i en este miembro, y logaritmo natural de toda esta expresión nos queda de esta forma. Como estamos hablando de un logaritmo en donde nos queda un exponente, sabemos que por propiedad este x sobre 5 que está en el exponente, tranquilamente lo podemos multiplicar a lo que es el logaritmo de la base de esa potencia. Con esta expresión vamos a empezar a trabajar. Esto es lo que nos queda, ¿no? Entonces, aplicamos límite para cuando x tiende a infinito en ambos miembros, ¿está bien? Entonces, nos queda límite para cuando x tiende a infinito, el logaritmo natural de i, y límite para cuando x tiende a infinito de esta expresión que nos quedó de antes. Si nosotros evaluamos el infinito en este miembro, ¿sí? Acá, infinito sobre 5 es infinito, 2 sobre infinito es 0, y 1 más 0 es 1, y el logaritmo natural de 1 es 0, o sea que nos queda infinito sobre infinito por 0. Entonces lo que vamos a hacer es, para que nos quede una estructura que podamos salvar la indeterminación, además L'Hopital lo que nos habla es que estas funciones tienen que estar dividiéndose, ¿está bien? Vamos a reescribir esta función. Logaritmo natural de 1 más 2 sobre x, lo voy a poder reescribir como dividido por esta fracción, x sobre 5 pero invertido. ¿Se acuerdan que algo así hacíamos también, ¿no? En el límite del número e, cuando una fracción, cuando queríamos que aparezca el 1, hacíamos 1 dividido esa fracción invertida. Bueno, es exactamente lo mismo. En vez de dejarlo como x sobre 5, lo puedo pensar como sobre 5 sobre x, ¿está bien? Entonces, si nosotros reescribimos esta función de esta forma, nos genera una indeterminación del tipo 0 sobre 0 para cuando x tiende a infinito. Entonces, en este tipo de indeterminación, podemos aplicar L'Hopital. Derivamos lo que es el numerador, derivamos el denominador, simplificamos aquellas cuestiones que se puedan simplificar, evaluamos nuevamente el valor al que tiende la x, que en este caso va a ser, este término obviamente va a tender a 0, así que esto nos devuelve un 2/5, o sea que todo este término vale 2/5. ¿Está bien? Todo este límite, todo esto, vale 2/5. Y 2/5 es igual a ¿qué cosa? Al límite para cuando x tiende a infinito del logaritmo natural de i. Por propiedad de los límites y los logaritmos, estos los podemos intercambiar, ¿sí? El logaritmo natural con el límite, ¿sí? Nos quedaría de esta forma. Y entonces acá, si aplicamos la definición del logaritmo, la base elevada al resultado es igual al argumento. Entonces me queda que el límite para cuando x tiende a infinito de i, ¿y quién era? La función original, la que yo estaba acá, queriendo calcular el límite. Me queda que es e a la 2/5. O sea, llegamos al mismo resultado que hubiéramos llegado con lo que nosotros habíamos hecho antes, pero aplicando la regla de L'Hopital, derivando y demás, ¿sí? Es otra forma de encontrar, digamos, o de resolver ese tipo de límites, ¿sí? ¿Se entendieron estos ejemplos? Yo sé que fueron medio fuertes, quizás, para esta hora.
¿Pero estamos bien? Sí, profe, sí. Medio fuerte, sí. Son ásperos, sí, sí. Bueno, Pero de está igual bien. manera, sí, lo sé, Fede, lo sé, Guido también, pero recomiendo que en estos días, está bien que eh, van a ustedes, como hoy tenemos miércoles, tienen un par de días más, como hasta la próxima clase, de volver a rever la clase, volver a tomar apuntes, está bien, de analizar el paso a paso. Sé que en la última parte yo como que fui un poco más rápido porque no me quiero detener en la parte algebraica de esto dividido, esto me da tal cosa, sino me quiero centrar más en la aplicación del teorema. Derivo esto, ajustes algebraicos, vuelvo a evaluar y listo, me da el resultado. Me quería basar más en eso, ¿está bien? La parte algebraica lo van a analizar ustedes después, cada uno por su parte, ¿está bien? Que en realidad lo tienen que hacer para seguir bien el procedimiento si se quiere. Pero ahí ya es más algebraico que conceptual. Bueno, terminamos, gente. Terminamos. Vamos a concluir nuestra clase tomando lista, ¿les parece? Así que vamos a parar la grabación.